Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Les saluda como siempre aquí su amigo y servidor, el licenciado Luis Tinoco, retomando nuestros videos de reflexión y comentarios generales. Y en esta ocasión, pues bueno, quiero, quiero hacer esta reflexión de vida en cuestión de la situación que cada uno de nosotros pasa de acuerdo a su rol de vida cotidiano y actual, en su sentido laboral, profesional, personal y familiar. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que vemos o por lo que leemos, y a veces eso nos provoca de cierta manera tener pensamientos encontrados sobre lo que en cierta manera hay de razón y en lo que en cierta manera no tiene razón de ser. Acuérdense que todos los seres humanos somos independientes, individuales, que cada uno tiene su criterio propio, que no existe en esta tierra un pensamiento igual. Puede ser similar, pero no igual. ¿Por qué? Porque cada quien ya viene con una genética desde su procreación y nacimiento y evolución como persona y ser individual y ser humano, ¿no? ¿Por qué hago este comentario? Porque habemos muchos, y lo digo de esta manera, para no ser falso y modesto, pero habemos muchos que nos dejamos llevar por todos esos modelismos o formas de conducir o formas de actuar, formas de vestir, formas de hablar, de, de actuar con los demás. Hay una situación muy clara en la cuestión de esta gran sociedad a nivel mundial. No es específicamente nada más de nuestro país, México, ¿no? Esto se viene dando en todos lados y en todos los países. El gran manejo de las masas por medio de esos modelismos que les estoy hablando se inducen por medio de la radio, de la televisión, de películas de todo tipo, periódicos, y aquellos que se dicen comentócratas, que tienen la verdad y la razón siempre en hacer señalamientos hacia lo que según para ellos está mal y lo que según para ellos está bien, por lo que ellos exponen y dicen. Aquí la pregunta no es si ellos tienen o no tienen la razón. Aquí la pregunta es hasta dónde nosotros como seres individuales, personas con criterio propio, nos dejamos conllevar o de cierta manera dirigir nuestras actividades cotidianas, nuestra vida, en base a ese tipo de modelismos que nos inculcan por todos los medios ciertos sectores que están acostumbrados a tener ese poder global, mundial, porque si es sabido en la historia de nuestro mundo, es que hemos sido manejados por sectores de sociedades, de países, que quisieran tener el control de todo el mundo, de todos los países. Y bueno, pues hay muchos ejemplos de esos países y muchos sabemos quiénes son. Es cuestión nada más de analizar y pensar, hacer un recordatorio de la historia a nivel mundial, de todos los acontecimientos que hemos tenido conocimiento, quienes venimos de un siglo pasado. Y bueno, a los de este siglo yo les recomiendo que hagan una investigación de todo lo que aconteció en este siglo XX pasado, para que se vayan dando cuenta cómo hemos ido evolucionando, vamos a decir, en los 2 últimos siglos,
de este mundo, donde se fueron dando muchos cambios tecnológicos, de sociedad, de educación y de cierta manera de conducta general. Porque si se van a los tiempos de atrás, se van a dar cuenta que antes en la sociedad y en las familias había una conducta de respeto hacia todos, desde los chiquitos hasta los mayores y de la tercera edad. Y siempre hubo esa situación en la sociedad de aquellas épocas, que el respeto era lo fundamental para todos, de verdad. Cosa que actualmente pues ya ha ido, ¿cómo decirlo en cierta manera para que se entienda? Se ha ido denigrando, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque muchos de esos valores que en aquellas épocas había para la sociedad o las sociedades, porque también es cierto que hay niveles de sociedad, o sea, eso también hay que ser muy claro en este tenor y en este sentido. Pero, de verdad, señores, ahorita lo que nos está aconteciendo y sucediendo, derivado de todas esas situaciones de cambio a nivel internacional, y bueno, y también al interior de nuestro país, México, sí es cierto que ha habido mejoras, sí es cierto que ha habido beneficios, sí es cierto que han bajado ciertos índices, pero también es cierto que no todo lo que se pretende lograr se va a realizar en corto plazo. Hay que entender que esto conlleva un proyecto y que no es de un día para otro, es algo que tiene que ir avanzando, que se tiene que ir estudiando las estrategias para poder realizar esos proyectos. ¿Y cómo sería? Bueno, muy sencillo, con la participación ciudadana, con la participación de las sociedades, de los sectores políticos, empresariales y de comunicación y de gobierno, que son los principales obligados en llevar a cabo eso. Pero ¿qué sucede? Que está cortado. Está cortada esa unificación. No es esas particularmente las tres principales, el sector ciudadano, el político, los empresarios y el gobierno, están divididos. Y ahí es donde no se puede llevar a cabo ese cambio como realmente se pregona. Ahí está un detalle, y en este sentido y en este tenor se los quiero hacer ver. Si realmente queremos un cambio, todos tenemos que tener ese compromiso moral y de ciudadano de hacerlo. ¿Y cómo empezar? Pues en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres y demás rama familiar que exista, como también con los amigos y compañeros de trabajo. Tener esa positividad de hablar en el sentido de buscar ser mejores. Estoy hablando de ser mejores, no de ser ricos, O sea, no se vaya a confundir. Lo otro, lo económico, ya depende de cada uno, ¿no? Ser mejores como núcleo de familia, como núcleo de compañeros y amigos, como núcleo en general. Obviamente no todo es abrazos, eso sí quedó claro, pero tiene su sentido eso de los abrazos y no balazos, que muchos no han logrado dimensionar o que muchos han querido distorsionar por conveniencias políticas y de poder. Pero tú, ciudadano, debes de entender que cuando alguien dijo abrazos y no balazos, razónalo, pero razónalo con seriedad y piensa en ti, en tu familia, en tu casa, en tu país, en tu ciudad, en tu sociedad, y te vas a dar cuenta en qué sentido fue esa referencia.
Nada que ver con la cuestión política como lo quieren hacer ver. Pero bueno, retomando el tema, ese es otro punto y aparte. Retomando el tema, amigos y amigas, a lo que quiero llegar es de que siempre hay que tener la visualización de ir para adelante, de ver las cosas de manera positiva y de decir, voy a realizar un cambio general en mí como persona. Y se vale, de verdad se vale, porque, porque todos tenemos derecho a tener un cambio real y crecimiento como persona, como trabajador y como profesional o profesionalistas. Ese es el detalle, amigos. Yo los invito a que lo reflexionemos, lo razonemos, analicemos. No quiere decir que con esto que le estoy diciendo yo tenga la razón de la voz y la verdad. No, ojo. Esto simplemente es un mensaje positivo para todos. Nos va a servir a todos. Habrá quien lo critique. Sí, está bien. Se merece crítica, tanto positiva como negativa. Pero ambas críticas me dará en cierta manera un gusto el saber que si alguien se atrevió a hacer una crítica es porque lo escuchó y de cierta manera lo razonó, porque para esgrimir una crítica hay que escuchar y razonar. Y de ahí se deriva el impulso de las críticas. Amigos, como siempre, y tomando mi canal de legalidad y transparencia, se despide de ustedes, como siempre, su amigo el licenciado Luis Tinoco, no sin antes pedirles su apoyo con un fabuloso like o me gusta, y si se quieren suscribir a mi canal, de verdad se los agradecería. Me encuentran en las redes sociales del YouTube, en el Facebook, en el TikTok, Instagram y Telegram. Cuídense mucho, aquí nos estaremos viendo de manera más continua. Hasta luego, es un placer. Saludos a la distancia. Bye.